Seguimos con el micro. Seguimos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿A quién vamos a entrevistar? Bueno, la Contame idea un de poco. hoy es que sigamos con la línea que venimos manteniendo en los encuentros anteriores. La idea siempre central es ir de lo general a lo particular. Lo particular es, por supuesto, sífilis y sífilis congénita, Bien. como ya saben quienes nos vienen siguiendo, pero para quienes no, Claro, para es un... la audiencia se renueva. Sí, ¿viste? para la audiencia Así que- renovada, a pesar de la humedad. Eh, la idea es poder trabajar en el marco de un proyecto específico de la sociedad civil que cuenta, digamos, con el financiamiento de las direcciones de salud sexual, reproductiva y diversidad de la provincia de Santa Fe. Este es un detalle importante y que además todo lo que se va generando acá es insumo para después trabajar en otros aspectos más vinculados al radioteatro, la Me intervención encanta, comunitaria, sí, está en fin. buenísimo. Sí, Buenísimo. sí, la verdad es que estamos re contentos porque además está teniendo re buena recepción todo esto que se viene generando un martes cada 15 días. Bueno, bien. Y bueno, básicamente es eso. La idea de hoy es hablar en torno al concepto de salud. Eh, ¿Qué es la salud? Si la salud ha tenido transformaciones, digamos, en cuanto a la idea de salud, en cuanto a concepto, Claro. y cómo esas transformaciones han incidido de alguna manera en los servicios de salud Claro, las concretamente. políticas, ¿no? Las Exacto. políticas públicas. Ni hablar. Exactamente, que lo son todo. Bien, bien. Lo son todo, porque Y sí. de las políticas públicas Sí, es el sí, servicio que se presta. Exacto, tal cual. Y es lo que llega a la población, digamos, porque por ahí uno habla, ¿no? ¿Qué es la política pública? ¿No? Como que, ¿no? Uno por ahí que no sabe o qué sé yo, que no labura en ciertos lugares, por ahí, viste, como bueno, eso, es lo que llega a la gente al fin y al cabo, digamos, ¿no? Es cómo llevar adelante, por ejemplo, un servicio de salud, ¿no? Buenísimo. Bueno, Sí, totalmente, coincido. Pasa que quizás la palabra política pública está tan sí. usada, por decir de alguna manera, últimamente, que a veces se pierde el sentido de lo que es. Y bueno, Exacto. generalmente... Tiene que ver con eso, bueno, delinear cómo avanzamos, cómo seguimos, cómo llegamos a la gente, de qué manera, ¿no? Sí, totalmente. Y entender que, digamos, detrás de la política pública, digamos, está la teoría, por decirlo de alguna manera, está el concepto y el concepto marca de alguna manera el camino, porque el lugar desde el que uno se para poder definir la salud, después te condiciona a todo lo que viene. Así Bien. que, bueno, la idea de hoy es poder entrevistar a Andrea Uboldi, que creo que ya la Bien. tenemos en Sí, línea. ya la tenemos en línea. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Nos ¿Cómo les va? escuchás? Muy buenas noches. Hola, Andrea. Mi nombre es Agustina Grandi. Esto es Tocadiscos en el Aire. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un poco caluroso el día, Ah, sí, sí. Estamos pesado, pero bueno, ahí bien. estamos. El Bien, pelo bien. lo sabe. Sí, el cabello, Sí. Paco, el cabello. Hay que tener paciencia ya que en unas horitas empieza a bajar la temperatura aparentemente. Sí, sí, sí. Esperemos que no sea una tormenta importante y que no No, provoque destrozos por toda la gente, ¿no? no, por Eso es lo que supuesto. siempre uno desea, que mejore el clima, pero Claro, que no genere que se ningún... acomode un poco, Exacto, digamos, nada más. exacto, tal cual. Bueno, Bueno, Andrea, para quienes no saben, Andrea es la ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe y es médica infectóloga. La idea acá, Andrea, es que charlemos en torno al concepto de salud. ¿Qué es la salud? Bueno, me pareció interesante ustedes lo que hablaban al principio, que los escuché, y cuando uno habla de salud, las definiciones han ido variando, ¿no? Porque siempre al principio se definía la salud por oposición a la enfermedad, entonces uno estaba sano cuando no estaba enfermo. Y posteriormente se fueron cambiando estas definiciones de salud y en realidad el concepto actual está vinculado con lograr que cada ser humano pueda desarrollarse al máximo en todas sus potencialidades, pero más allá de la salud como derecho individual, creo que el peso fuerte desde hace un tiempo en el que le ponemos es en el derecho colectivo, es decir, la salud como esta construcción en el marco de una sociedad donde yo vivo, con una historia, con mis características, y que yo como ciudadano soy quien tengo que poder decidir
cómo quiero vivir, cómo quiero cuidarme a partir del ejercicio, digamos, de mis libertades y de mis derechos, y desde las áreas de salud nosotros tenemos que acompañar, tenemos que informar, tenemos que poder escuchar cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los ciudadanos y ciudadanas para permitirle entonces resolver en lo posible cada uno de estos problemas que están vinculados no solo con la falta de salud entendido en la enfermedad, sino que vinculados con el resto de los derechos humanos que hacen a que uno esté también saludable, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, a un trabajo digno, a la educación, a no ser discriminado, a ser informado adecuadamente, a participación activa, con lo cual creo que es mucho más amplio que lo que simplemente uno enuncia de estar sano cuando no estoy enfermo. Bien, bárbaro. Sí, Andrea, acordamos totalmente y te queríamos preguntar a partir de esto que bueno, estabas relatando recién, ¿cómo podemos pensar la salud integral? Exacto. ¿No? Bueno, me parece que lo interesante está vinculado con que los ejes, hay una serie de enunciados, una serie de principios, que me parece que en la mayoría digamos, de las líneas de trabajo o hasta incluso de las gestiones, hasta incluso de la política partidaria, la mayoría coincidimos, es decir, basados en los derechos y respetando las individualidades y libertades de cada una de las personas, uno piensa que en realidad el primero que yo te diría que me parece importante es garantizar la disponibilidad. Entonces uno dice, bueno, que existan establecimientos, que existan efectores, que existan bienes y servicios para que la gente pueda contar y pueda contar. Ahora, que existan centros de salud, que existan zancos, que existan hospitales, no garantiza que la gente llegue. Porque para que la gente acceda, realmente necesita una serie de elementos que están vinculados con cómo está constituido ese equipo de salud, dónde está ubicado ese centro de salud, si alguien analizó dónde vive la gente y si tiene algún transporte para llegar, qué horarios de atención tiene el efector. Entonces, cada vez más el acceso, esto es de que realmente la gente pueda ingresar, está muy vinculado con estas situaciones que hay que analizar. Y en ese sentido también me parece que otro atributo muy, muy importante está vinculado con la no discriminación, es decir, que independientemente de la raza, del género, del color, del idioma, de si el idioma lo digo en el grupo de los hipoacúsicos o personas que digamos tienen dificultades en el acceso, de la posición económica o del ingreso, si trabaja o no trabaja, de dónde nació, de dónde vive, si está, cuál es su elección sexual y digamos su grado de discapacidad o no, que nosotros podamos entender cómo cada una de estas personas se la puede acompañar en esto que yo decía, cada vez más empoderando a las personas para que ellas puedan entender cómo ejercer este autocuidado, cómo trabajar sobre promoción, prevención y también sobre las situaciones de salud, pero que también esa elección esté acompañada de una adecuada información, ¿no? Y en ese sentido me parece que uno lo que ve habitualmente es que todos coincidimos con estos principios, uno los escucha, los puede leer, son enunciados, pero a la hora de la práctica creo que es ahí donde uno tiene que ejercer el mayor esfuerzo para lograr que vos puedas concebir esto que ustedes discutían recién, que es la política pública. Exacto. Es decir, ¿cuál es la estrategia, cuál es la decisión política con mucha participación, y creo que esto es muy importante, con mucha participación ciudadana, del modo que vos puedas, con consejos barriales, con presupuesto participativo, con participación en encuentros en el efector, para poder identificar cuáles son los hitos importantes y cómo construir estas políticas públicas a medida de las necesidades que vos tenés para cada uno de cada lugar. Digo, en una provincia tan diversa, en cada barrio de la ciudad de Rosario, vos tenés distintas necesidades, y de eso se trata la política pública, que necesita primero una planificación, y eso me parece que nos falta en Argentina en este momento, en un consenso para decir hacia dónde vamos. En esa línea de hacia dónde vamos, no destruir lo que hizo otro cada vez que cambiamos los partidos políticos, sino que tratar de seguir esa línea en la cual establezcamos un consenso. Digo, en este momento
hay un momento luego de la pandemia de transición en donde distintas líneas se están planteando revisar un proyecto de ley de salud que permita disminuir la fragmentación, mejorar la calidad de la atención, disminuir, digamos, las inequidades, utilizar en forma racional y eficiente los recursos que tenemos disponibles, analizar los recursos humanos, cómo los motivamos, cómo los jerarquizamos, cómo le damos un buen salario y una buena paga para que realmente la gente pueda subsistir y pueda seguir trabajando en lugares que a veces son muy inhóspitos. Muy complejo, así que creo que es muy complejo, pero creo que se trata de eso en este momento, ¿no? Y hay que aprovechar la pandemia para eso. Tal cual, sí, exactamente. Yo creo que en ese sentido es importante porque estamos, como vos decías recién, en un momento de transición, ¿no? Es un momento en donde además hemos pasado una situación inédita como población, como el planeta directamente, todos hemos pasado una situación inédita y bueno, hay que ver cómo poder tomar todo lo que salió de la pandemia, todos los... ¿no? Poder utilizar, transformarlos en recursos, toda la información incluso que se ha recabado también, ¿no? Creo que es súper importante esto que vos mencionás. Es un momento para hacer balances, ¿no? Y balances y planificar, que vos puedas decir, bueno, a ver, ¿qué funcionó? Claro. ¿En qué me equivoqué, no? Porque digo, uno se equivoca en el hacer. Quien no hace nada, por supuesto, nunca se va a equivocar, pero quien hace, y muchas veces con buena intención, y en el marco de una pandemia que nadie tenía el resultado, seguramente tiene que poder revisar qué funcionó y cómo fortalecer, porque digo, ahora viene el gran momento de empezar a buscar todo lo desatendido y las situaciones de salud que quedaron desatendidas por la pandemia, para ver cómo optimizamos los recursos materiales y humanos, que son finitos, porque tenemos problemas digamos, en la economía del país y porque también tenemos problemas en los recursos humanos que también quedaron afectados por la pandemia, para pensar cómo optimizar las estrategias para lograr recuperar muchas de estas situaciones. Digo, esta semana es la semana de las vacunas, bueno, los que me conocen, yo soy una fan de las vacunas, digo, tenemos las coberturas, es decir, la cantidad de niños, niñas, adolescentes y adultos vacunados están muy bajas, con lo cual esto se somete a un riesgo de poder aparecer enfermedades que ya las teníamos controladas, y esto implica todo un retroceso, las situaciones de prevención en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, las estrategias de screening para identificar rápidamente las posibilidades de cáncer, los turnos de cirugías programadas que quedaron postergados. Digo, me parece las situaciones de salud mental, las situaciones de consumo problemático. Digo, me parece que hay que hacer una gran mesa que con participación activa de la sociedad para pensar dónde estamos y hacia dónde vamos. Claro, dónde estamos parados, y también yo pensaba, ¿no?, en toda la información nueva que se ha recabado durante la pandemia. Absolutamente. ¿No? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo esa información nos puede ayudar a delimitar ciertas cuestiones en relación a las políticas, ¿no?, públicas, ni hablar. Absolutamente. Creo que la información es clave. Las dos cuestiones que a mí me parecen que uno rescata de la situación de pandemia es, por un lado, la gran producción de información y el acceso a la información, en el sentido de también unirlo como cómo comunicar. Nosotros desde salud tenemos que hacer un replanteo de cómo comunicamos, ¿no? Porque hay un modo diferente con la cual la gente se vincula a través de las redes, entonces la información circula por otras áreas, hay exceso de información y no siempre calificada que, digamos, inclina la balanza de las decisiones de la gente, pero también creo que los sistemas de información en salud, los indicadores que uno construye permiten la delinear las políticas públicas. Entonces, la posibilidad de la información que circule, los sistemas nominalizados, las personas alojadas en un sistema que puedan tener una trazabilidad a lo largo de todo su trayecto de salud, en los distintos niveles de atención, y que también el ciudadano y ciudadana se pueda encontrar con su información, me pueda encontrar con mis turnos, me pueda encontrar con mi información sanitaria. Digo, también eso ha sido un plus en el cual creo que hay que seguir apostando, por supuesto, no para establecer una distancia y nunca la persona poder encontrarse con su equipo tratante, pero sí para facilitar muchos de los procesos burocráticos que enlentecen las políticas públicas. Sí, comparto, Andrea. Igual, de cualquier manera, creo que en el caso particular de las infecciones de transmisión sexual se presenta cierta
complejidad o una suerte de reconfiguración epidemiológica, si se quiere, de las estadísticas, porque cuando uno ve los informes recientes epidemiológicos nacionales respecto a las ITS, digamos, hay una caída abrupta Sí. en relación a los años anteriores, y hay que también entender que debemos leer eso de una manera, digamos, especial, ¿no? Propio el contexto y la situación que vivimos. Y en función de esto yo te pregunto, y de tu experiencia en el ejercicio, digamos, de la gestión, ¿cuáles son las estrategias, si se quiere, más concretas y acertadas en torno a la prevención de infecciones de transmisión sexual y de sífilis y sífilis congénita en particular, que quizás es el centro de la discusión de lo que hace a estos micros? Sí, en principio déjame mencionar que uno tiene que tomar la información de los datos epidemiológicos anclados al 2019, Facu. Es decir, uno no puede tomar el 2020 y el 2021 como ningún parámetro, porque toda la notificación, todo el diagnóstico, todo quedó como congelado a la luz de la pandemia. Por lo tanto, tiene que retroceder al 2019 como para que ese sea tu línea de base para avanzar. Yo creo que las estrategias de prevención son las que más se lesionaron en el marco de la pandemia, porque son las estrategias que también son las que más cuestan instalar. El sistema de salud está muy desarrollado y muy anclado en lo asistencial, ¿no? Pero está poco desarrollado, le cuesta mucho más, e incluso los recursos se invierten menos en prevención. Y también uno en la estrategia de prevención debería plantear si la prevención uno la ancla en los efectores de salud, o la prevención y las estrategias de prevención o las estrategias de prevención primordial, que es también un nuevo concepto como anticipatorio, como es la polución ambiental, el cambio climático y demás, uno las ancla por fuera. En el caso de las ITS, yo creo que las políticas más importantes están vinculadas con el empoderamiento de las comunidades en base a la información. Entonces creo que el esfuerzo tiene que estar vinculado con insistir con la posibilidad de instalación clara de educación sexual integral, porque el acceso a la información con buena información permite que cada uno tome decisiones acertadas. En ese sentido creo que eso falta. En ese sentido creo que han sido muy interesantes el trabajo desde los efectores, con las organizaciones no gubernamentales, con grupos de pares, porque el único modo de poder llegar a población joven y adulto joven, sífilis tiene un rango de 15, te diría, a 30 como el impacto mayor, que casi cuadriplica los números nacionales, y entonces ahí tenés que plantearte cómo llegar a la población joven, no quizá desde un escritorio, no quizá desde un folleto, en muchos casos con la interacción con juegos, con discusiones, con compartir espacios, como políticas interesantes. Lo segundo es garantizar insumos que en esta instancia muchas veces no se han garantizado. Entonces garantizar los profilácticos, garantizar los anticonceptivos, garantizar una canasta de métodos anticonceptivos para la selección del mejor método a la luz de la posibilidad de cada uno de nosotros. Y en el caso particular de las enfermedades, de las ITS, yo creo que el avance fuerte en los tratamientos, el diagnóstico oportuno y el peso fuerte del VIH ha generado que se licenciaran muchas de las estrategias de autocuidado que todos tenemos, vinculados en que ya VIH es una enfermedad tratable y que uno puede llegar a una carga indetectable, y por lo tanto ese miedo de lo desconocido y de la condición de una sobrevida diferente también traccionó a muchas de estas ITS. En el caso de sífilis creo que lo que más afecta está vinculado con la no percepción de una lesión no dolorosa, la no percepción de que el contacto piel a piel también puede estar involucrado, y creo que en eso se basa y que está vinculado con tu genitalidad, con tu sexualidad, como que sigue siendo un tema tabú, y es difícil que uno exponga. Es muy fácil abrir la boca para que te vean la garganta, pero es muy difícil que uno exponga su intimidad de acuerdo a la percepción que uno tiene o a la representación que uno tiene de quién te atiende, en qué lugar y con qué parámetros de
de respeto hacia la persona en el marco de que a veces vas a una guardia y a lo mejor no están las condiciones edilicias también para que te revisen con cierta privacidad, o si te revisa un hombre para un hombre o una mujer para una mujer, o sea, o las edades de quien te afecta. Yo siempre recuerdo que para nuestro norte santafesino la posibilidad del Papa Nicolau con un médico masculino grande generaba muchísimo resquemor y era muy difícil que la mujer aceptara realizarse el Papa Nicolau con una persona grande. Y en el caso de sífilis congénita, yo creo que ahí se trata de la intervención en la pareja que planea este embarazo y que ambos sean una pareja o varias parejas. Creo que ahí el involucramiento de las parejas en este cuidado de este bebé por nacer me parece que es importante a la luz de los testeos adecuados, los tratamientos oportunos y la posibilidad de completar un tratamiento explicándole con palabras claras a la pareja que está esperando este bebé la importancia de un tratamiento oportuno que condiciona una vida y un futuro diferente de este bebé por nacer, que si uno se trata con un tratamiento muy común y un antibiótico muy conocido como es la penicilina, uno puede lograr que este bebé no tenga ninguna secuela, que este bebé no nazca prematuro, que este bebé no tenga riesgo de vida y que tenga en un contexto difícil de una vida difícil por delante, mejores oportunidades y no tenga un cierto grado de discapacidad. Clarísima, Andrea. Muchísimas gracias por participar. Andrea, te agradecemos gracias mucho a que ustedes. te hayas hecho un lugar para que te entrevistemos. Acá Liliana Holguín te manda saludos, dice Andrea siempre está clara en sus conceptos. Un beso gigante. Un beso gigante a todos y bueno, me parece que rescato esto, el rol de ustedes en la comunicación con estos micros, la importancia de recuperar el territorio con las organizaciones y con la participación de la sociedad y bueno, y establecer consensos para que las políticas públicas trasciendan la política partidaria. Exacto. Bueno, te mandamos un abrazo desde acá, desde el piso. Muchas gracias por hacerte de tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, un beso gigante. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento para hacerte alguna otra entrevista. Dale, por supuesto, a disposición. Bueno, gracias Andrea. Chao. Qué interesante también. Y digo, ¿cuánto restaría, por otra parte, en torno al caso de la sífilis y la sífilis congénita, que evidencian, digamos, que es un problema mayoritariamente de mujeres? Y porque los datos epidemiológicos así lo reflejan, incluso en el corte que hay entre 2019 y 2020, digamos, la lógica se sostiene, a pesar de que hay una caída propia, digamos, de la situación de emergencia sanitaria, la lógica, que es mayoritaria en mujeres, se sigue sosteniendo. Así que hay claramente una cuestión de género y que también nos tiene que poder involucrar a los varones, entendiendo, digamos, una suerte de responsabilidad necesaria sobre nuestra salud sexual y reproductiva y de respeto también con nuestra compañera, porque está claro, digamos, los resultados se ven y no son buenos. Porque tiene que ver en relación, ¿no?, a esto del cuidado del otro, a visibilizar, ¿no?, a que el otro, bueno, es un otro que se puede enfermar, que puede padecer, y bueno, que hay que cuidarlo. O sea, tiene que ver con el registro del otro como un ser, como alguien a respetar, ¿no? Y me parece que no es poco, digamos. Comparto totalmente. Bueno, ahora tenemos unos audios cortitos de Victoria Echeverría, que integra el equipo de la Subsecretaría de Inclusión del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Estamos muy agradecidos con Victoria porque nos mandó los audios desde España. Así que le hiper agradecemos por esto, se tomó el momento. Buenísimo, muchas gracias. Bien. En torno, digamos, a los aspectos que tienen que ver con la equidad en salud, acerca de las personas del colectivo LGBTIQ, de las mujeres y de las personas con discapacidad. Así que, ¿podemos escuchar los audios? Sí, me parece fundamental el rol de las políticas públicas. Creo que en los últimos años se viene haciendo acciones al respecto. Se creó el Ministerio
de igualdad, género y diversidad. Y en lo que me compete a mí, que trabajo en la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad, estoy encargada del espacio de género y sexualidades. Acompañamos a personas con discapacidad en situación de violencia que por distintas barreras no pueden acceder a los dispositivos relacionados. Uno de los objetivos que tenemos es que todas las personas utilicemos los mismos dispositivos, tengamos o no discapacidad. Los distintos espacios tienen que ser accesibles y deberían ofrecer apoyos si es que la persona lo necesite. También se trabajó en los últimos años con la dirección de programas de salud sexual reproductiva y diversidad en la relación de talleres y capacitación con perspectiva de discapacidad para profesionales de la salud. Como mujer con discapacidad, los aspectos por desigualdad de condiciones que veo son la falta de conocimiento de toda la sociedad. Me refiero al personal y a la familia con discapacidad que deciden por ella. Hasta la misma persona que no sabe que tiene derecho. También otros aspectos de desigualdad son las barreras que nos encontramos a diario. Bueno, me parece que hay algo re interesante, digamos, que se repite tanto en lo que planteaba Andrea como lo que plantea Vicky acá, que es la información, ¿no? Sí. La información como un medio necesario. Y creo yo que a veces... como un derecho, habla, ¿no? También esto, ¿no? Como, bueno, incluso la información de la familia al integrante con discapacidad, ¿no? Esto de, bueno, a veces, recién muy claro lo dijo Victoria, a veces no saben que tienen derechos, o sea, no deciden por ellos y por ellas sin ellos saber que tienen otros derechos. O sea, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el derecho de la información incluso. Sí, sí, totalmente. Y además cómo se construye esa información. Exacto. Que creo que por ahí eso es algo que, si bien la palabra información se planteó en las dos intervenciones, algo que no se dijo es esto, digamos, cómo se construye la información y que la construcción de la información también venga de la mano de las personas que viven las situaciones concretas y que también se logre incluir, digamos, en la construcción de las políticas públicas y de la información en particular, digamos, a los colectivos organizados. Exacto. Que son trascendentes para poder lograr que estas cosas lleguen a buen puerto y den resultados. Claro, porque, a ver, digamos, yo recién hablaba de esto, ¿no? De las familias y cómo se le transmite y se decide por el integrante con discapacidad, ¿no? Porque, bueno, en realidad, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con la información que tienen que venir desde otros lugares, digamos, e informar también, acompañar a estas familias, ¿no? A cómo poder informar, cómo poder trabajar, cómo poder convivir, ¿no? con alguien con ciertas cuestiones que bueno, que a veces uno tampoco sabe cómo llevarlo adelante, digamos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.